Buenas noches, me presento. Yo soy Víctor Fernando Ansúa Salas. Les presentaré una información que espero les sea de utilidad. Esto con el fin de conseguir el puesto para poder desarrollar la investigación que desean obtener. Tengo entendido que quieren encontrar cómo el pueblo o la gente ve a su partido político. También quieren saber cuál partido político es el más conocido en ciertas colonias, qué edades tienen las personas que más y la edad de las personas que más saben política. Para esto necesitaré explicarles un poco unos conceptos básicos para poder comprender lo que se va a hacer en el estudio y cómo se va a desarrollar. El primero de los puntos va a ser qué es la población. La población es el conjunto de elementos de individuos que reúnen las características que pretenden estudiar, que en este caso sería el conocimiento, las edades, cómo ven las personas su partido político, etcétera. Estos se pueden dividir en dos tipos de población, que es cuando se conoce el número de individuos que la componen, que sería una población finita, y cuando no se conoce el número porque es muy grande o por X razón, se le llama población infinita. Ese sería el concepto de población. Posteriormente veremos lo que es una muestra. Una muestra es lo que realmente se va a estudiar. Es un subconjunto de la población. Es una pequeña porción de toda la población y esta tiene que ser representativa. ¿Qué quiere decir esto? Que sea lo más parecida a la población completa para que los resultados sean lo más satisfactorio posible. Ahora veremos la diferencia entre un parámetro y un estadístico. Hay una gran diferencia. Mientras un estadístico es un valor que describe una característica de una muestra, un parámetro nos describe una característica de la población. Esa es la principal diferencia. Ahora veremos lo que son las características de un estimador. Pero pues para poder ver las características de un estimador, primero tenemos que saber qué es un estimador. Como podemos ver en la presentación, un estimador estadístico es una función de la muestra, usado para estimar un parámetro desconocido de la población y sus cuatro principales características son insesgado. ¿Qué quiere decir que es insesgado? Que un estimador es insesgado si la media de la distribución del estimador es igual al parámetro. Consistente. Un estimador es consistente si se aproxima al valor del parámetro cuanto mayor es n es la cantidad de individuos de la muestra. Eficiente. El estimador más eficiente es el que contenga menor varianza. ¿Qué quiere decir? Que sea el que tiene menor error estándar. El que tenga menos error, y suficiente es el que va a contener toda la información más relevante. ¿Esto qué quiere decir? Que ningún otro estimador va a tener más información que él. Ahora veremos los casos que se podría aplicar el estimador puntual y en qué casos el estimador por intervalos. El estimador puntual es cuando nosotros le damos un valor fijo al valor que estamos buscando. Por ejemplo, esto pueden ser edades que tú dices en un grupo, todas las edades son de 20 años, porque tú sabes que esa es la edad promedio. Entonces no le das un rango, mientras que en intervalos es para variaciones con más varianza. Esto nos da unos límites que nuestra afirmación puede caer dentro de estos o fuera de estos, por lo que es más probable que caiga dentro y sea más confiable. Ahora veremos los puntos importantes que quieren saber más que nada, que es la cantidad de personas a encuestar,
el tamaño de la muestra basándonos en la media de la población y el tamaño de la muestra basándonos en la proporción de la población. Para empezar, para saber la cantidad de personas que se tienen que entrevistar, va a depender mucho de lo que ustedes estén buscando. Podemos ver que el nivel de exactitud va a variar dependiendo de la cantidad. Obviamente, entre más personas, el gasto va a ser mucho mayor. Menor personas, va a ser mucho más barato, pero corremos el riesgo de tener errores, no ser tan exactos y que incluso el estudio sea completamente innecesario. También va a depender del nivel de confianza que quieran obtener del estudio, etcétera. Para sacar el tamaño de la muestra basándonos en la media de la población, utilizaremos esta fórmula, en donde nos dice que n es el número de personas a entrevistar, z de sigma es el nivel de confianza elegido determinado por el valor de sigma. Para una confianza del 95%, sigma equivale al 0,05%, que es lo que nos falta para llegar a ser al 100%. D es la precisión, que es la anchura de dicho intervalo, y D la desviación estándar. Simplemente se sustituye y vamos a saber la cantidad de personas que se estudian a partir de la media. Posteriormente tenemos el tamaño de la muestra basándonos en la proporción de la población. En este caso utilizaremos esta otra fórmula que nos dice que n, que es el número de personas, igual que en el caso pasado, va a ser igual a z de sigma, que significa lo mismo que en la fórmula anterior. Tenemos la proporción, que se va a basar a partir de la proporción, y el complemento de esa proporción, y sobre la precisión, que como vimos aquí cambia la fórmula, que va a ser igual a sigma de z de sigma por la desviación estándar sobre la raíz de n. Además, cuando se pretenda determinar el tamaño de la muestra, esto es algo muy importante a tener en cuenta, es el tipo de muestreo que vamos a emplear. ¿Esto qué quiere decir? Hay diferentes tipos de muestreo, aunque en este video no los toco. Hay diferentes. El más recomendado es el aleatorio, ya que de esta manera obtenemos sujetos al azar que tienen la misma probabilidad todos de entrar en a formar parte del estudio. Si el muestreo es en aleatorio, si no es aleatorio, se tiene en cuenta el llamado efecto de diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a alterar el resultado porque nosotros elegimos a ciertos candidatos, ya sea por X, Y razón, por las edades, o sea, eso va a variar dependiendo de lo que busquemos. Y por el que sea, y este valor se tiene que multiplicar al valor calculado. Y pues estas serían las maneras de calcular lo que están buscando. Espero les sea de ayuda, espero me tomen en cuenta y quedo pendiente de su respuesta.